gracias porque Navidad, Señor, es también unirnos al coro celestial que te canta, Dios, que tú eres digno, Dios, que tú eres santo y que tú eres admirable. Y hoy, Señor, preparamos nuestros corazones para recibir tu palabra, cantándote, Dios. Hoy preparamos nuestros corazones para recibir tu palabra, Dios, adorándote. Hoy preparamos para recibir tu palabra, oh Señor, uniéndonos al coro celestial que te canta. Digno, digno. Deja que se escuche tu voz, pueblo. Deja que se escuche tu voz. Deja que tu voz retumbe en este lugar. Santo, 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 el Hijo de Dios. Dile, tú eres grande y poderoso. Tú eres grande, poderoso. Dios de gloria. Oh, cántale. Tú eres grande, poderoso. Dios de gloria. Canta con los instrumentos, pueblo. Dile, digno, digno. Ese eres tú, Señor, totalmente digno, 3 veces digno, plenamente digno, santo, plenamente santo, santo 3 veces. El Hijo de Dios, tú eres grande y Dios de gloria. Llena este lugar, Señor. Tú eres grande, poderoso. Dios de gloria. Confiesa su grandeza y su poder. Tú eres grande. Tú eres grande, poderoso. Dios de gloria, ven y llena este lugar. Tú eres grande, poderoso. Dios de gloria, llena este lugar. Señor, el mismo Espíritu que inspiró la palabra sea el Espíritu que hoy la revele delante de nosotros. Que en medio de la adoración nuestros corazones sean abiertos para recibir esa inspiración, esa revelación de tu Espíritu para nuestras vidas hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No hay nada más precioso que adorar a nuestro Dios. Y no hay nada más salutífero que escuchar a nuestro Dios. Primer domingo de Adviento. El Adviento es un tiempo de preparación. El Adviento es el tiempo en la Navidad donde Dios nos recuerda. Diga conmigo, Dios no improvisa. Dios lo tiene todo planificado. El Adviento es el tiempo que nos recuerda de que Dios no improvisa, de que Dios prepara todo. Es el tiempo donde llega en el año donde recordamos todos los sucesos de la historia de la salvación. Es el tiempo donde llegamos y recordamos todas las cosas que prepararon el camino para el nacimiento de Dios a este mundo. El nacimiento de Dios a este mundo vino preparado por años. Tardó siglos prepararse la venida del Mesías. Lo que sucedió allá en Belén de Judea, sí, en esta tierra, en el mundo real. Los sucesos de Navidad, que son sucesos históricos que sucedieron en esta tierra, fueron sucesos que tardaron preparándose siglos. Y en toda esa preparación, uno de los preparativos que más quizás tuvo lugar a lo largo de toda la historia fue la cantidad de siervos, la cantidad de hombres
y de profetas que él levantó para empezar a anunciar la venida suya al mundo. Es decir, que a lo largo de toda la historia Dios levantó profetas que venían anunciando la venida suya al mundo. Ahora, lo interesante de esa historia es que no hubo un profeta que lo dijera todo. Lo interesante de todo eso es lo que nos dice que a nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar conscientes de lo siguiente. ¿Sabe de qué? De que una sola persona no tiene toda la revelación en la iglesia. De que como iglesia somos cuerpo de Cristo. De que Dios me usa, de que Dios me revela a mí algo, pero yo necesito lo que Dios le revela también a mi hermano, y mi hermano también necesita lo que le revela a otra persona, porque todos complementamos la revelación de Dios. Y vamos a ver cómo los profetas a lo largo de la historia empezaron a orquestar esa revelación de Dios y empezaron a revelar. Y se levantó uno que reveló algo, un aspecto de la venida del Mesías. Y se levantó después otro que reveló otro aspecto de la venida del Mesías. Y después fue pasando el tiempo y así sucesivamente se fueron levantando profetas y profetas que fueron pintando un cuadro. Y por eso lo traemos hoy. Acá tenemos pues pinceles y pintura y no sé cuántas cosas tenemos. Y tenemos hasta gente que va a dibujar con nosotros aquí hoy. Ya usted verá qué bueno va a estar esto. Y se va a dar cuenta de que los profetas, para entender la labor de los profetas en el Adviento, los profetas fueron pintores de un mismo cuadro. Vamos a ver hoy 7 pintores, 7 personas que anunciaron 7 elementos, 7 aspectos de la Navidad. Uno de ellos, partimos del texto de Isaías capítulo 11, los versos del 6 al 7 nada más. 6 al 7 estaremos leyendo ahí en Isaías 11, uno de los textos más hermosos de los anuncios del Mesías. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán sus crías juntas, y el león como el buey comerá paja. Hay un momento en el que todo cambia en la palabra de Dios. Hay muchas veces, ¿has escuchado alguna vez a alguien culpar a Dios por algo? ¿Has escuchado alguna vez a alguien que te ha dicho, si Dios es tan bueno, ¿por qué me pasó esto? ¿Te han dicho eso alguna vez? Yo sé que tú no lo has dicho, a ti te lo han dicho. Right? Yo sé que nosotros no lo hemos dicho. Aquí nadie lo ha dicho, right? Nadie lo ha dicho. A mí me lo han dicho. Pero nunca nosotros quizás hemos dicho, ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué si Dios es tan poderoso? Me pasó esto que me pasó. Tenemos que entender que hay un momento en la palabra de Dios en la que todo cambia. Y no vaya conmigo para que no se pierda. Tenemos que entender que hay un momento en la palabra de Dios en el que todo cambia. Y ese momento en la palabra de Dios en la que las cosas cambian, hay un capítulo crucial en la palabra de Dios. Cuando usted lo abre la palabra de Dios, que empieza a leer Génesis 1, toda la historia de la creación. Y Dios creó y creó y creó y creó, y vio Dios que todo era. Ahí usted se imagina a Dios allí en el día de reposo, tomándose un cafecito cubano y diciendo, y vio Dios que todo era bueno. Y ahí usted se piensa y empieza a ver todas esas cosas. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, pero llega un capítulo en la Biblia en el que todo cambia. Diga conmigo, todo cambia. En Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 todo cambia. ¿Por qué? Porque es allí en Génesis capítulo 3 donde nos damos cuenta de que a partir de que Génesis capítulo 3, el mundo no es lo que Dios quiso que fuese. El mundo en el cual tú y yo vivimos hoy no es lo que Dios quiso que fuese. Así que la próxima vez que nos suceda algo incómodo y querramos culpar a Dios, acordémonos que vivimos en un mundo después de Génesis 3. Y después de ese entonces, el mundo no es lo que Dios quiso que fuese. Ese es el mundo.
El pecado original ocurrió allí en Génesis capítulo 3. Allí el pecado del ser humano poder llegar y decir: Dios dice, pero yo digo. Dios dice, pero yo tengo. Ya usted sabe cómo estos pastores dicen mucho. Yo tengo una mejor idea. Ay, poderoso. Dios dice, pero yo tengo una mejor idea. Lo que Dios me manda es esto, pero yo tengo una mejor idea. Desde allí mismo, desde Génesis capítulo 3, Dios tomó el pincel. Desde Génesis capítulo 3, Dios tomó el pincel y se puso a dibujar. Y desde Génesis 3, Dios empezó a dibujar la salvación para ese mundo que se perdió. A partir de ahí empezó a dibujar Dios. Y no quiera usted que yo dibuje, por favor. Vamos a traer acá especialistas. Dibuja muy bien. Vamos a traer acá especialistas que se van a ocupar de eso. Génesis capítulo 3, verso 15, ¿qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ahí Dios empieza a dibujar y empieza a enviar profetas que empiezan a dibujar la salvación. Hubo un profeta que nos contó que vendría como niño. Y ese es el primer texto que estamos leyendo hoy por la mañana, el texto de Isaías, capítulo 11, los versos del 6 al 7. ¿Qué dice? Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías juntas y el león como el buey comerá paja. ¿Y dónde está el niño que nos viene a dibujar hoy por la mañana? Jacob. ¿Dónde está Jacob? Tráiganme para acá Jacob, por favor, que viene a dibujarnos Isaías. Ahí viene corriendo el pintor. Aleluya. Viene a dibujarnos Isaías capítulo 11, los versos del 6. Acá, mamá. Aquí está Jacob. El pintor. ¿No le pagaron al pintor? Ay, por favor, denle desayuno a ese muchacho. Con mami, ahí. ¿No quiere? Ok. Tiago. Gracias, Jacob. Un aplauso para Jacob, por favor. Alabado sea el Señor. Aquí viene Tiago y entonces nos va a dibujar Isaías capítulo 11, que nos dice que el Mesías vendría. Dentro de tantas maneras que el Mesías podría venir, el Mesías vendría. ¿Qué es lo que nos dice Isaías? Vendría, diga conmigo, niño. Niño. El Mesías vendría como niño. Un aplauso para el pintor, para Tiago. Ahí, una pintura ahí entre Jacob fue el que dio el preludio y Tiago fue el que pintó ahí. El Mesías vendría como niño. Y póngase a pensar, Dios siendo Dios, que pudiendo venir de tantas maneras, escogió venir como. Escogió venir como niño. Fíjese, la niñez que simboliza, y cuando usted se pone a pensar, yo estoy seguro que usted va a poder sintetizar hoy dos elementos importantes del reino de los cielos y del evangelio. La niñez simboliza dos elementos esenciales del evangelio. Número uno, la niñez, ¿sabe de qué es ese símbolo? La niñez es símbolo de imagen de Dios. Es allí en la niñez donde está la más clara expresión de la imagen de Dios en el ser humano, en la creación.
Y número 2, la niñez no solo es símbolo de imagen de Dios, la niñez es símbolo del reino de Dios, porque Jesús dijo que ¿de quién es el reino? De ellos es el reino. Por lo tanto, Dios escogió venir como niño para dibujarnos dos elementos esenciales del evangelio. Número 1, su imagen, y número 2, su reino. Por eso Dios viene como niño, allí donde está intocable la imagen de Dios, donde todavía el pecado no ha hecho daño, donde todavía ese niño, esa persona no ha tomado la primera decisión que lo aleja de Dios. Allí como niño viene Dios. Número 2, el segundo pintor de la Navidad se sumaría después también allí en Isaías. E Isaías también nos dice que no solamente vendría como niño, Isaías también nos dice que vendría, fíjese, vendría de una virgen. ¿Qué dice Isaías 7:14? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Allí está, vendría. ¿Y quién es quien iba a concebir? La virgen. La virgen iba a nacer de una virgen. ¿Quién nos va a pintar ese cuadro, pastora? Isabela. Isabelita. La virgen concebirá y dará a luz, ¿qué? Un hijo. A ver cómo pinta Isabela. Ahí viene. Aleluya. Un aplauso para Isabela, por favor. Gracias, Isabelita. Voy a decir algo que quizás esté un poquitico anticuado. Pastor, eso es del siglo pasado lo que dijo. Pero te lo voy a decir de cualquier manera. No es del siglo pasado, es bíblico. ¿Sabes de qué te voy a hablar? La virginidad tiene valor delante de Dios. La virginidad tiene valor delante de Dios. Padres, enseñen a sus hijos a cuidar como vaso frágil la virginidad. Y no solamente las mujeres, también los hombres. Porque la virginidad, lo intocable. Dios vino y nació en una mujer que todavía no había sido tocada, en una virgen. El valor de la virginidad nos enseña a que tenemos que enseñar a las futuras generaciones, amados hermanos, a que se guarden para personas que puedan ser llenas del Espíritu Santo. Allí está María y le dice: tranquila, porque lo que tienes en tu vientre, tú mejor que nadie sabes, porque todavía no has tenido esposo, del Espíritu Santo. ¿Por qué entonces queremos buscar parejas para nuestros hijos? ¿Por qué entonces queremos empujar a nuestros hijos? Permitir muchas veces con nuestros hijos que busquen otros patrones. Busque para sus hijos gente que sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Gente que sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque no solamente es el hecho de la virginidad también nos lleva a la fecundación espiritual. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Dónde dice eso, pastora? Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No solamente que es un niño, no solamente que nacería de una virgen, también nos dibuja otro profeta cuál sería su nombre. Y además de Isaías decirnos que nacería de una virgen, ya lo vimos en Isaías 7:14, también nos dijo parte de su nombre. Después en 9:16 nos dice más detalles de su nombre. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.
Llamará su nombre como Emanuel. Diga conmigo, Emanuel. Emanuel. Y sigue diciendo después Isaías en el capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Dónde está mi pintor que viene a dibujarnos Nixon. el nombre? Alabado sea Cristo. Que viene a dibujarnos el nombre. La cara no se la dibuje, por favor. Ok, nada más la mano. Alabado sea Cristo. Gracias, Nixon. Un abrazo, un aplauso para Nixon, por favor. Allí está. Niño, nacería de qué? Y se llamaría Emanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y fíjese que son cualidades que de algún modo, cuando usted estudia la historia y usted estudia el libro de Isaías, son cualidades que los emperadores de la antigüedad clamaban tener ellos. Si usted no se ha dado cuenta, se va a dar cuenta cuando se lo diga, que el texto es bien subversivo, porque el texto lo que está diciendo es que ningún ser humano sobre esta tierra reúne todas estas cualidades, que solamente en un ser humano sobre esta tierra coinciden todas estas cualidades. Mire todo lo que dice Isaías capítulo 9 verso 6, a ver si hay un ser humano el que las tenga todas: perfección, sabiduría, fortaleza, simiente eterna y portador de la paz anhelada. Todas esas cosas se resumen en una persona, y solamente una persona. ¿Quién es? Jesús. Puede encontrarse una persona que es sabia, pero quizás que no sea perfecta. Puede ser alguien que sea fuerte, pero que no sea sabio. ¿Conoce alguno? Puede ser que hay alguien que sea muy prolífero, que para tener muchos hijos, padre de muchas generaciones, pero que le falte sabiduría o que le falte fortaleza. Pero solamente en Jesús está todos estos elementos reunidos: perfección, sabiduría, fortaleza, simiente eterna y portador de lo anhelado. No solamente nos dice que era niño, que iba a nacer de una virgen, y nos dice su nombre, sino también hay otro profeta que nos dice cuál sería su pueblo. El pueblo donde nacería el Mesías. Nos dice allí Miqueas capítulo 5 verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Y quién va a dibujar ahí a Belén? Rachel, your turn. Belén, que dicho sea de paso, en lo que Rachel viene, Belén quiere decir casa de ¿qué? de pan. Casa de pan quiere decir Belén. Belén fue la ciudad donde nació el rey David. Por eso Jesús se le dice que Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Para muchos milagros le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque había nacido en la ciudad de Belén. Estaba descrito desde muchos siglos antes que nacería ¿dónde? En Belén. Un aplauso para Rachel, por favor. Gracias, Rachel. Nacería en Belén. Ay, mi pueblo natal. ¿A cuántos se les olvidó ya su pueblo natal? Casi siempre después que llegamos aquí en los Estados Unidos se nos olvida, ¿sí o no? ¿A ti se te olvidó? ¿A alguien se le ha olvidado su pueblo natal por acá? ¿No se nos ha olvidado? A mí cuando me preguntan, para David le preguntan, dicen que son de Matanzas y tenemos que mirarlos nosotros alrededor.
Y entonces la gente se dan cuenta de que no están diciendo la verdad, porque no son de Matanzas, son de Aguada de Pasajeros. Pero no se preocupe, al padre le pasa lo mismo. ¿De dónde soy? De Aguada. Me crié en Aguada, crecí en Aguada, pero soy de un poquitico más adentro. De un poquitico más adentro. Allí los orígenes. Allí los orígenes. El origen muchas veces insignificante, porque Miqueas lo está diciendo pequeña entre las familias de Judá. Pero cuidado, porque es allí donde Dios le interesó nacer, casa de pan. Jesús mismo lo dijo en Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió ¿de dónde? Que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es decir, que a Dios, óigame, cuando usted se pone a pensar, a Dios le gusta empezar de cero. A Dios le gusta empezar de significante para que después no diga que nadie lo ayudó. Para que después nadie se robe la gloria. Y tantas veces queremos que Dios empiece de 50, de 30 y Dios te dice no, de cero. Quiero empezar de cero contigo para que nadie se lleve la gloria. ¿Cómo lo dice Job? Job tuvo esta misma experiencia. Job 8:7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Así se dibuja el pueblo de Jesús. Resumiendo, y el pueblo nos cuenta también un profeta cuál sería su familia. ¿De qué familia descendería? ¿De los Pérez? ¿Sabe que los Pérez fueron el primer apellido que Dios creó? Los Eso Pérez. lo dice Patricia nada más. Los Pérez. ¿Hay algún Pérez acá? Los Pérez fueron el primer apellido del mundo. En la Biblia, ahí cuando el hombre peca, para que no se me sientan muy, primer apellido. Cuando el hombre peca, allí Dios le dice, Pérez serás. Pérez serás. Así que mira que está al lado tuyo, bienvenido a los Pérez, a la familia Pérez. Aquí está. Diga conmigo, ¡ay la familia! ¡Ay la familia! Cuando encuentres una perfecta por ahí me avisas para mandar una aplicación a ver si me aceptan. ¡Ay la familia! ¿Cuántos han tenido que orar por la familia alguna vez? Porque hay alguna cosita de la familia que no nos gusta. Déjame decirte, te tengo una noticia también. La familia de Jesús era perfecta, Karina. Yo creo que tampoco, ¿no? La familia de Jesús de perfecta no tuvo. Eran Pérez. Perecieron. Jeremías nos dibuja allí de qué familia nacería Jesús. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Y quién nos viene a dibujar a la familia? Araceli. Y es Pérez. Digo, no. También eres Pérez. Alabado sea el Señor. Ahí está la familia. Y fíjese que descendiente de rey, pero no descendiente de cualquier rey. Dios corrige la historia, porque fue el primer rey de Israel. David no fue Saúl. Saúl era descendiente de la tribu de Benjamín, pero se había establecido de que el Mesías, gracias Araceli, un aplauso para esa joven por favor. Se había establecido de que el Mesías debía ser descendiente de David, no de Saúl. Y ahí está Dios corrigiendo la historia, porque Jesús desciende
de alguien que nació en una aldea insignificante. Jesús también nació en una aldea insignificante, pero Jesús desciende también de alguien que tuvo un inicio insignificante. Hicieron una fiesta porque vino un gran invitado a la casa del padre de David y llamaron a todo el mundo, a todos los hijos, a sentarse a la mesa. ¿Y sabe qué le había sucedido a Isaí, el padre de David? Isaí ni se acordaba que tenía un hijo llamado David. Usted se imagina que su padre no se acuerda que lo tiene como hijo usted. Ese fue el inicio. Y de ahí fue uno de los que descendió Jesús, hijo de David, descendiente de David. Fue Jesús, inicio insignificante, olvidado de sus padres. Él es Dios de los que saben venir desde abajo. De los que saben venir desde abajo. Nuevamente nos dice 1 Corintios 1, 27 y 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para... Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar. ¿A quién? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Así funciona Dios. Esa es la materia prima de Dios. Así que fíjase cuando ves ese texto, déjemelo ahí por favor, Mónica, en la pantalla. Si ves en ese texto y si en algún momento te has sentido necio, ¿te han dicho necio alguna vez? Si en algún momento te has sentido débil, ¿te has sentido débil alguna vez? Di conmigo amén. Si algún día te has sentido vil, menospreciado, ¿te has sentido vil? Así que necio, débil y vil. Si alguna vez te has sentido como una de esas tres cosas, Dios te dice: bienvenido al reino. Con la gente que yo trabajo. Esa es la gente que yo uso. Esa es la gente que Dios escoge. Y número 6, viene un profeta que nos va a hablar acerca de un elemento muy interesante de la Navidad. Fíjese que todo lo que está aquí como que nos viene cayendo en su propio, por su propio peso, porque son cosas normales de una persona que nace a esta tierra. Ahora en la actualidad quizás hay algo que no es tan normal, pero en la antigüedad sí era más normal. Ayúdenme a recordar qué cosa es esta, mano. Y ahora hay otro profeta escondido allí, que muchas veces la gente ni se acuerda que era profeta. La gente ni lo tiene por profeta, porque está escondido en un libro que no es conocido como uno de los libros de los profetas. Nos habla acerca de la estrella de Belén. Y ese es nada más y nada menos que el profeta Balaam. ¿Ha escuchado hablar al hombre de la mula? Solamente lo conocen por la mula, pero no, ¿verdad? Ajá. Números 24, 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Y quién es Balaam, el hombre de la mula? Perdón, ¿quién va a dibujarla? Yo sé quién digo el nombre. Ok, ¿quién Darien. es? ¡Ay! Échame para acá, Balaam. No. ¿Dónde dejaste la mula? No. No me digas eso. No me digas eso, ese hombre. Invítenlo a almorzar, que se va a quedar sin comer hoy, yo creo. Alabado sea Cristo. Un poquitico más. Ahí está. Un aplauso para Balaam. Que diga para Darien. Alabado sea el Señor. Gracias, siervo. Gracias, mi hermano. Aquí está. Balaam es un personaje bastante interesante. ¿Sabe por qué la estrella? Quizás hoy no es tan conocido, pero en la antigüedad cada rey tenía una estrella.
había la creencia de que a cada rey le consignaban una estrella por la creencia de que los reyes eran semidioses, eran caídos del cielo, por la creencia pagana de que a esos seres humanos que se llamaban reyes había que adorarlos y hacer ciegamente lo que ellos dijeran. Allí estaba la creencia, pero cuidado, porque ¿quiénes fueron los que vinieron siguiendo la estrella? Eran sabios ¿de dónde? Del oriente, de la misma zona donde era original, ¿quién? Balaam. Es decir, que se había transmitido la historia de la profecía de Balaam a lo largo de las generaciones. De hecho, en el siglo XIX se encontró una estela, lo que se conoce la estela de Moab, la estela de Mesa. Los arqueólogos la encontraron, donde se habla de que se pensaba que Balaam era un personaje ficticio de la antigüedad, y se habla en esa estela de que Balaam era un profeta y que profetizaba allí en la zona de Moab. Es decir, que los sabios del oriente habían recibido por transmisión la profecía de Balaam de que saldría una estrella que le pertenecería al rey de los judíos. Y su estrella hemos visto en el oriente. Y venimos ¿a qué? A adorarle. Era el profeta original de Mesopotamia. Y por eso, escúchame muy bien, no importa tu procedencia, tu fe en la profecía es lo que marca la diferencia. Venimos a adorarle. Tu adoración es lo que va a determinar tu condición. Allí está la estrella. Habría una estrella. Y por eso hubo un profeta que dibujó ese elemento siglos antes de venir. Y finalmente llega el último elemento que es quizás la nota un poco más discordante. Llega el último elemento donde nos habla y se nos dibuja en el cuadro la oposición. Y eso lo hace dos profetas, donde hablan acerca de dos acontecimientos tristes que estuvieron relacionados con la Navidad. Estaban anunciados desde mucho antes. Siglos antes ya estaba anunciado de que iba a existir una matanza de niños, y siglos antes estaba anunciado de que el Mesías, producto de esa matanza, tendría que huir a Egipto. Allí lo dice Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y después Oseas 11 nos habla de que como producto de eso tendría que huir el niño a Egipto. Cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, que hay dos cosas bíblicas de las cuales estamos hablando. Pastora, ¿quién nos va a dibujar la oposición? Damaris, venga acá. Alabado sea el Señor. Hay dos cosas que son muy bíblicas. Muchas veces nos pensamos y nos hacemos ideas ficticias acerca de la vida cristiana. La Biblia no dice que no vamos a pasar por el fuego. La Biblia dice: cuando pases por el fuego no te vas a quemar. La Biblia no dice no vas a pasar por el agua. La Biblia dice cuando pases por el agua no te vas a ahogar. La Biblia no dice que no vas a tener problemas. La Biblia dice los vas a tener y vas a permanecer. Siempre lo he dicho, lo que marca la diferencia en la vida del cristiano no es que no tenga los problemas, sino que tú permaneces en pie. Ellos flaquean y caen, mas nosotros estamos como en pie. Un aplauso para Damaris, por favor. Y aquí tenemos el cuadro donde varios profetas
nos empezaron a dibujar cada uno diferentes elementos de la Navidad. Y llegó el último profeta, Jeremías, y después Oseas, y nos dibujan dos elementos que estuvieron muy relacionados. Que a la hora de nacer Jesús, el rey Herodes sintió envidia y sintió celo y sintió temor y dijo: ¿cómo es eso que está naciendo un rey que me viene a hacer la competencia? ¿A cuántos les gusta la competencia? You like competition? Oiga, dice que el rey tuvo miedo y mandó a matar a todos los niños varones recién nacidos. Como resultado de eso, José y María tuvieron miedo y tomaron el niño y huyeron ¿a dónde? A Egipto. ¿A cuántos no le gusta la oposición? Cuidado, porque la oposición no es otra cosa que señal de movimiento. Nada que no se mueve tiene oposición. Lo único, si usted quiere tener oposición, muévase. Si usted quiere moverse, va a tener oposición. Son dos cosas que están estrechamente relacionadas. Y hay dos cosas que son muy bíblicas. Número uno, la matanza de los niños no acabó allí en Jerusalén. ¿Quiere que le diga cuál es la mayor verdad de la historia? ¿Quiere que le diga una gran verdad histórica acerca de la vida? Se la voy a decir. Han muerto más niños en toda la historia de la humanidad a causa del aborto que a causa de los que mató el rey Herodes en el siglo I. La matanza de los niños sigue hoy en día, y el aborto sigue matando niños hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? El exilio de niños no paró allá en el tiempo de Jesús. El exilio de niños sigue, ¿sabe cuándo? Hoy en día, cuando en la frontera de México se separan a los padres de los niños. Eso está mal. Eso no es demócrata ni republicano. Eso es bíblico. Está mal. El aborto no es demócrata ni republicano. El aborto es un tema bíblico. El aborto es un homicidio. Está mal. Y si estuvo mal que Herodes matara a niños, está mal que los padres maten a sus hijos por otras conveniencias. Y si estuvo mal que el niño Jesús tuviera que ser separado de su tierra, de sus lugares y de toda su familia por cosas independientes a él, un niño totalmente inocente, está mal que los niños sean separados de sus padres cuando más los necesitan. Pero cuidado, porque a mayor propósito, mayor oposición. Muchas veces en la vida, si no estás experimentando oposición, es porque no te estás moviendo en la dirección correcta. Cuando te empiezas a mover en la dirección correcta, es cuando empieza el viento a soplar en contra, porque hay alguien que le interesa que tú no vayas para allá. Pero mirando el cuadro, nos damos cuenta de que ninguno de esos profetas por sí solo tuvo toda la historia. Nos damos cuenta de que ninguno, ni Isaías, ni Jeremías, ni Miqueas, ni Balaam, sigan orando por Darien, a ver si come hoy en la casa, ni ninguno de ellos por sí solo tuvo la revelación. En la iglesia no hay un ser humano que tenga la revelación él solo, ni el pastor, ni la pastora. La verdadera iglesia, la iglesia saludable, es en la iglesia donde cada cual pone la revelación a formar, a funcionar de una manera uniforme. Y es donde entonces todo empieza a suceder, donde somos todos miembros de un mismo cuerpo, partes, dibujantes de un mismo ¿qué? Cuadro. Ese es el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia de Jesucristo. Esa es la historia de la salvación. Lo que vives y cobra y tiene sentido, lo tiene sentido en el cuadro de Dios, que es su iglesia. Ahora, no es por gusto que hemos pedido que pongan las manos ahí. No es por gusto que se ha pedido que se pongan las manos ahí. ¿Sabe por qué? Porque tantas veces
la iglesia no va hacia adelante porque las manos están sueltas y cada cual anda hablando por su lado, opinando por su lado. ¿Conoce usted alguna iglesia que sea así? Gracias a Dios que esta no es así. No, gracias a Dios que esta no es. Aquí en esta iglesia no hay nadie que sea así, right? Gente que va por su lado, gente que va por cada cual por su propia cuenta. Pero fíjese cómo el Espíritu Santo se encargó, que han pasado siglos, que ha cambiado la moda no sé cuántas veces, que han cambiado imperios, que han cambiado reinos, que han cambiado sistemas, que han cambiado monedas, que han cambiado cuántas cosas han cambiado. Pero el Espíritu Santo se ha encargado de que todo lo que Él dibujó para la historia de la salvación permanezca y permanezca unido. Permanezca y permanezca unido. ¿Qué color pones tú en el cuadro de salvación? ¿Qué es lo que tú estás dibujando en tu historia? Allí, si quizás lo llevas a tu matrimonio, no te creas que porque eres mujer, no te creas porque eres hombre, tienes toda la verdad. No, cada cual allí en la casa tiene un color y un rol, el cual ha sido entregado y dirigido por Dios. Cuando vienes a la iglesia, cada cual tiene, cada ministerio, cada edad tiene un rol. Y por eso ha visto usted venir acá adelante desde niños hasta más adultos, acá adelante dibujar, porque todos dibujan en el pueblo de Dios. Ahora, cada una de esas manos representan una voz profética. Cada una de esas manos representan la voz de un hombre que se levantó a ver algo que otros no veían, a decir algo que otros no decían, a llamar la atención sobre algo que más nadie sabía. ¿Y cuántas veces entendemos que nuestras familias, muchas veces el mal llega y no hay nadie que lo vea de antemano? O quizás llega el propósito de Dios y no estamos preparados por él. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos levantarnos como profetas en nuestras casas. Profetas que ven lo que otros no ven. Profetas que hablan lo que otros no hablan. Es necesario que nos levantemos y nos pongamos a dibujar la salvación en la casa. Ver lo que otros no ven, hablar lo que otros no hablan. Y tantas veces queremos llevarnos muy bien y con tal de llevar la fiesta en paz, nos estamos dando cuenta de que la casa se nos está cayendo. Y quizás la palabra de Dios te esté diciendo: levántate y profetiza. Levántate y habla salvación para tu casa. Levántate y habla salvación para tu familia, porque cada uno de esos colorcitos que están ahí fueron hombres y mujeres que se levantaron a lo largo de la historia para hablar la salvación de Dios. ¿Quién habla la salvación en tu casa? ¿Quién habla la salvación en tu casa? Aquí está la historia de la Navidad. Profetas fueron pintores de un mismo cuadro. Y yo no sé usted, pero yo como pastor, la pastora como pastora, nos sentiríamos muy contentos de que nosotros hoy no seamos manos que estemos dibujando cada cual en su cuadro, cada cual por su cuenta, cada cual por su lado, cada cual tirando para sus intereses, cada cual tirando para sus hacendas personales, sino que nosotros hoy podamos tomar todas esas manos y podamos unirnos y nosotros ser pintores de este mismo cuadro que se llama Iglesia Nueva Esperanza. Todos. Y allí donde estás, yo te voy a invitar que te pongas en pie. Allí donde estás, que te pongas en pie y quizás tú le puedas tomar la mano al hermano que está a tu lado y que tú puedas decirle: dibuja conmigo. Tómale la mano y el que está a tu lado y dile: vamos a dibujar aquí en Nueva Esperanza, porque el cuadro es la Iglesia Nueva Esperanza y todos somos pintores ¿de qué? De un mismo cuadro. Que es esta la Iglesia Nueva Esperanza.
Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque, Señor, tú nos llamas a dibujar en un mismo cuadro y a no estar cada cual, uno de nosotros, tirando para nuestros propios intereses. Tú hoy nos llamas a unir las manos, y tu pueblo, Señor, con las manos unidas, hoy viene, Señor, delante de ti a decirte: Señor, queremos empeñar nuestras manos en este cuadro que se llama tu iglesia, Nueva Esperanza. Queremos que esta iglesia transmita la salvación. Queremos que en esta iglesia nosotros todos unidos, nuestras manos unidas, puedan dibujar el rostro de Cristo, la venida del Mesías. Que como iglesia, Señor, así unidos, dibujando en el mismo lienzo, en la misma iglesia, para el mismo reino, para el mismo propósito, podamos, oh Señor, en este año 2019 dibujar la Navidad, dibujar, Señor, tu rostro, para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.